¿Te das cuenta? Así que somos dos, nos extrañamos mutuamente. Muy bien. tenemos que reencontrarnos con información y este dato de inflación, ¿no? Este dato que por un lado marca un nuevo piso, es la pregunta que nos hacíamos hace un rato como el título de la home, y por otro lado una buena noticia que es que más allá de lo que implica el incremento del precio de la carne, se empieza a ver un ritmo sostenido de una desaceleración del incremento de precios, que fue tal vez la tragedia que vivimos durante los últimos 20 años. Digo, todavía falta mucho, pero es un dato muy importante, sobre todo cuando mirás qué es lo que le pedía el electorado al gobierno de Javier Milei. Sí, mira, hay una perspectiva también que las cosas permiten cuando uno se aparta del 2,4. Cuando vos mirás la película, efectivamente, venés fogonazo inflacionario en diciembre de 2023, fruto de que desanudas precios. Después el gobierno se lo indica a Massa se lo indica a Milei, me dice, no, lo hizo Milei. 25,5, 20,6 en enero, 13,2 en febrero y a partir de ahí la escalerita, 11, 8,8, cae a menos de la mitad, 4,2, 4,6, 4, 4,2, 3,5, 2,7, 2,4, 2,7, 2,2, 2,4. En cualquiera de los casos, esto es claramente una tendencia descendente, con ritmos de inflación mensuales que son usualmente las inflaciones anuales que el mundo tiene y que cuando pasan este nivel preocupan. 3% en Estados Unidos en enero, crisis. España casi 3%, situación endeble. 5% en Brasil, Lula atendiendo los problemas, atajando pelotazos. Bolivia 13%, crisis. Caída de reserva, salida de capitales. Esto es un poco lo que vos marcabas, ¿no es cierto, José? Sí, y también un contexto en el cual durante mucho tiempo nos acostumbramos a ser los líderes globales en materia de inflación. Era ese mundial del que no queríamos tener una estrella más. Y esto te marca dos cuestiones. Por un lado, una situación que es importante, que en el caso de tarifas, por ejemplo, esta pelea que hay de quién es el padre de la criatura de la inflación de diciembre, esa del 25 que veíamos ahí en la línea descendente, también es importante recalcar que muchas cuestiones que estaban atrasadas tuvieron como un shock de una vez, y a partir de ahora no es que tenés que o no necesitas un nuevo impacto inflacionario para que se acomode, ¿no? Esto es importante porque siempre en esta idea de shock o gradualismo se hizo de una al principio, y ahora sí lo único que tenés como dato alarmante, o no sé si alarmante, pero como luz amarilla, es si tomamos la gran frase del recordado Tomás Bulat, que decía que el dólar tenías que considerarlo como un bien más en la economía. El valor de ese bien está siendo cada vez más barato para la mayoría de los argentinos. Entonces hay que ver si seguís ahí la teoría del gobierno que dice no, el prisma cambió, está roto, ya no hay que ver la apreciación del tipo de cambio, o si planteas, como lo hacen varios de las pymes e industriales, que dicen, cuidado que este tipo de cambio me está dejando afuera de la cancha y está muy barato para comprarlo, pero muy apreciado o muy caro el peso para ser competitivo a nivel mundial. De hecho, eso se muestra en la balanza de servicios, básicamente vinculada al turismo, digamos, ¿no? Vos tuviste tantos argentinos en enero vacacionando en Brasil, solo en un destino, como turistas extranjeros de todo el mundo visitando la Argentina. O sea, la misma cantidad de argentinos que viajaron a un solo país como Brasil equiparó la cantidad de habitantes de todo el mundo que vino a la Argentina, en particular, además de los países de la región, que en algunos casos mermaron hasta un 60 o 70% respecto a hace 2 años, cuando vos tenías todo trastocado exactamente a la inversa, digamos. Venía el turista a comprar acá alimentos, venía a las farmacias, compraba nafta. Claro. Bueno, ahora eso lo está haciendo el argentino afuera, digamos. Chile le sale mucho más barato. La inflación en Córdoba fue del 3,5% en febrero, no 2,4%, y eso es porque Córdoba utiliza el nuevo sistema de medición de precios que el INDEC no actualizó y que algunos dicen más temprano que tarde debería hacerlo porque tiene una canasta más propia de este tiempo, canasta de productos que mide. ¿Crees que esa es una discusión que se viene también? Se viene ese, y también, digo, como contrapartida a lo que pasó en Córdoba, se dio el número que se difunde siempre antes, que fue el de Ciudad de Buenos Aires, que actuó como un aliciente porque fue inferior al esperado. Recordemos, estuvo cerca del 2,1, pero sí es cierto que no solo en la Argentina, sino en toda la región, se van revisando las metodologías, y también cambió mucho
la canasta de consumo de los argentinos promedio, que es en definitiva lo que mide el INDEC, y seguramente, Paulino, sea un debate que viene de cara a los próximos meses. Vamos a compartir lo de Arriazu, le pido al equipo de producción, porque habló de Arriazu, que es uno de los hombres que más escucha el mundo empresario en la Argentina, ¿no? Y es uno de los hombres que Milei también más escucha, según me dicen, y además es un hombre que salió muy favorable a hablar muy positivamente de la gestión Milei. Dijo sí que nunca, se plantó siempre en la misma lógica. La devaluación para el gobierno de Milei es el fin del gobierno. Por lo tanto, no esperen una devaluación. Está más optimista que antes, le asigna una posibilidad enorme de éxito al programa, le elevaría hasta el 50%, dijo él, si hay acuerdo con el fondo, pero hizo una salvedad sobre el tipo de cambio. ¿Podemos compartirlo, José? Después te pido una reflexión y lo sumamos a Camilo. Sí. Arriazu. Y todo eso es sin contar las cosas donde Argentina tiene ventaja comparativa. Energía, minería, agricultura, industria del conocimiento. Yo vengo diciendo que la mejor inversión que puede hacer Argentina es hacer un estudio de equilibrio general de qué pasaría si realmente hacemos lo que hay que hacer. Mucha gente me dijo, te pongo el dinero a hacerlo, yo le dije, ¿sabe qué? Déjame tranquilo, digamos, ya tengo mucha edad para estar haciendo esto, necesito mucho, pero mi temperamento es más fuerte que eso, así que lo hice a mano alzada. Entonces me metí en el sector energético, me metí en el sector minero, etcétera, etcétera, y Argentina puede llegar a crecer 5,5% por año sin demasiado problema. Energía es un avión. Minería, tenemos los recursos que justo el mundo necesita y somos el perro del hortelano que nunca lo hemos utilizado. Pero ¿qué probabilidad le doy a esto? 30%. La subida es 10 al 30. ¿Y por qué le doy 30? Porque es Argentina. El país de las oportunidades perdidas, el país de los tontos sin sentido común. Están por hacer la licuefacción de gas. El oleoducto y el gasoducto a Punta Colorada. El gobernador de Río Negro se le ocurre ponerle impuesto al peaje, digamos, que hace que el gas no sea rentable. ¿Cómo podemos hacer una barbaridad si no se da cuenta todo lo que va a ganar, digamos, el tipo? El puerto está ahí. Todo lo que la explotación de potasio que se iba a hacer, digamos, es porque cada lugar le quiso cobrar un impuesto. Porque la política lo único que le interesa es cobrar impuestos para comprar votos. Esta parte es todas las oportunidades. Después vino la parte, que no la compartimos, pero no importa, pero es solo decirlo, que le preocupaba el tema de la salida del cepo con banda de flotación, que como que Milei se estaba enamorando un poco de ese instrumento. Perdón, José. No, hay un punto, bueno, Ricardo Arriazu, como bien planteás, es hoy uno de los economistas, lo viene siendo hace ya muchos años, pero más respetados dentro del establishment, y es como él se autodefine o se autopercibe, uno de los economistas que va a contramano, dice, por Lugones, porque gran parte de los planteos que está generando, que está desarrollando, por ejemplo, en el caso del tipo de cambio, están a contramano de lo que la mayoría de los economistas venían diciendo. Por ejemplo, que el tipo de cambio estaba atrasado. Él, te diría que también Claudio Suchovicki, por otro lado, y en parte Juan Carlos de Pablo, pero con una salvedad que suele decir Juan Carlos de Pablo, hay que ponerse en los zapatos de la pyme que abre la persiana todos los días y cómo está esa competitividad. Los tres vienen planteando algunas diferencias respecto de la mayoría de los economistas. Y un dato interesante también respecto de lo que él define como un ejercicio a mano alzada, que en eso trabaja muy parecido al presidente Milei. Los dos economistas, los dos cuando hacen modelos teóricos o desarrollan escenarios, lo suelen hacer solo frente a un papel. Y ese papel es el que les dibuja los escenarios potenciales que obviamente después profundizan. Pero en ese contexto, Paulino, lo que está diciendo es atención con esto y ojo con la devaluación, que esa línea la tiene también el propio Milei. Muchas veces lo han dicho sus funcionarios. Antes de evaluar, preferimos partir. Hay que ver cómo pega eso en un escenario post-cepo, donde el dólar tenga mayor libertad. Correcto. Por último, hoy hubo mucha actividad en el mercado a futuro. ¿Ves algo particular o no mucho más que se abultaron las operaciones y nada más? No, vos sabés que estamos en un momento donde la economía real
no es solo el tipo de cambio del IPC. Digo, lo que nosotros comentamos durante las últimas 48 horas o los últimos días, que van desde lo que pasó en la calle, que van desde lo que pasó en el Congreso, que más allá de las escenas de pugilato o la parte más de las chicanas políticas, te plantea un país que tiene cierta luz colorada en materia de institucionalidad, sumado a las fotos muy recientes del pasado, generan un movimiento que no es del todo bueno también en el mundo financiero. Siempre se dice que el mundo financiero es el primero en moverse. Correcto. Y después lo hace la economía real. En este caso estamos viviendo los estertores de la realidad social que vimos en los últimos días, tal vez forzada, tal vez no, con su efecto en las finanzas. José, enorme abrazo, como siempre, un placer. Lo mismo para vos, Paulino. ¿Te gusta Coldplay? Entonces tenés que sintonizar La Nación 104.